Bien, bien. Vamos a ver si podemos hacer una factura con Excel, algo que nos sea útil. En muchísimas ocasiones lo que hace la gente es hacer una hoja por cada factura, ir agregando hojas, con lo cual eso dificulta muchísimo la gestión de las facturas. Pues bien, insisto en que no se pretende hacer un super programa de facturas, sino algo muy pequeñito y muy versátil, y sobre todo que tiene una gran ventaja, y es que si lo llevamos en un pen en el bolsillo podremos emitir una factura casi desde cualquier ordenador, porque Excel es un programa que se encuentra en un altísimo porcentaje de los ordenadores. De acuerdo, como decía en la explicación, primero una factura, pues un programa de facturas como este se compondría de un formulario de facturas que más o menos pues lo podemos adaptar a nuestro gusto. Tendría algunos datos literales, como serían pues el nombre y los datos del emisor, y una serie de datos que capturaríamos de las tablas de facturas, como la fecha, el número de factura, las opciones, los datos del cliente. Veis que en toda esta parte, digamos, sería la cabecera de factura, que es lo que he explicado en el blog, que iría como una tabla independiente, y después existe otra tabla que serían cada una de las líneas de la factura. Bien, eso vamos a intentar solucionarlo en Excel aplicando todo en una tabla desnormalizada. Significa eso que se va a quedar un poco fea, se van a repetir datos, sobre todo los datos de cabecera. Vamos a verla. Bien, por aquí esta es nuestra factura, que bueno, cuando digamos de imprimirla no se va a quedar fea del todo. Creo que nos podría servir. ¿De acuerdo? Vámonos a los datos de origen y después veremos cómo funciona la factura. Mirad, he colocado en color verde lo que sería el apartado de cabecera de factura, de forma que veis que por cada número de factura pues se repiten los datos de cabecera tantas veces como líneas tenemos. O sea que casi tendríamos que empezar una factura por rellenar las líneas y después rellenar los datos de la cabecera. Esto no supone un gran problema. Ahora os cuento un par de trucos. Así en color rosa he puesto las celdas calculadas. En este caso, la celda número y línea sería el número de factura, por ejemplo 2017-01, línea 1, y le he aplicado un determinado formato a la línea 1 para que no pueda haber errores. Fijaos, le he dicho A8, o sea 2017/001, ampersand, o sea una suma de caracteres, y le he aplicado la función texto para que me coja el I8, o sea el número de línea, y me lo ponga siempre con 2 dígitos, o sea 01 en este caso. Veamos el resultado. 2017 001 01, 2017 001 02, y así. Esto es una fórmula, ya os digo que no vamos a tener que calcular, que teclearla más. El apartado de líneas de facturas: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 para cada factura, la descripción, las unidades, precio y el tipo IVA de cada uno de los artículos, y en rosa pues los cálculos, la base imponible, que no sería más que la multiplicación de las unidades por el precio de cada una de las unidades, y la cuota de IVA exactamente igual, la base imponible por el tipo de IVA. Bien, ¿cómo introduzco aquí los datos de una manera cómoda? Vamos a suponer una nueva factura que va a tener 3 líneas, 1, 2 y 3, que va a ser pues una ferretería, no sé, alambre,
cuerda y unos guantes. Uno de cada, ¿vale? Bueno, guantes vamos a poner 4 para que se vean los cálculos. El precio, no sé, 3, 2 y 6. El tipo digo todo el 21. No, voy a poner los guantes al 10, por ejemplo, para ahora comprobar cómo funciona. Las fórmulas directamente las copiamos. Bien, ¿cómo se copia para abajo de la mejor manera posible? Ya sabéis que con el ratón, si picamos de este puntito que está en la esquina inferior derecha, podemos arrastrar para abajo y se copia el contenido perfectamente. ¿De acuerdo? Esta sería la factura 2017-04. Una cosa, fijaos, si en este tipo de textos donde acaba con un número, pero que realmente no es un número, tiro para abajo, se me convierte en el 4. ¿De acuerdo? Tenéis que tener precaución después al tirar para abajo, que no os engañe. Bien, este sería mi cliente Pepe, con su NIF, que vive en su casa. Y bueno, pues tiene este mismo domicilio. Y esto, pues el 20 de febrero de 2017. No va a tener observaciones. Y de igual manera relleno esto para abajo. Ahora, fijaros una cosa, si yo relleno para abajo, me voy a encontrar con que me va a hacer 4, 5 y 6, y incluso este también me ha rellenado una progresión. No me interesa, le doy a deshacer y con el botón derecho copiar celdas. ¿De acuerdo? Ahora sí se me rellena bien. ¿Vale? Esta es la manera de utilizar esta tabla. Vámonos a la factura y vamos a intentar imprimir la factura 17004. Este es el único sitio donde tengo que poner datos. 004, en el número de factura. Entonces me hago la factura de Pepe, su casa, donde le he vendido alambre, cuerdas y guantes, todo al 21 menos los guantes al 10. Lo he querido ver para que me haga un resumen, para ver cómo va el resumen. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ir viendo las celdas que tienen fórmulas. Ya he dicho que el número de factura sería un literal, sería la que va a mandar cada vez que cambie el número de factura, pues me va a cambiar la factura. La fecha, pues hace un buscar V sobre facturas, perdón, un dato previo. Si me voy a datos, he hecho lo siguiente, mirad, si yo cojo, selecciono toda la tabla y me muestro generoso para abajo para que me sirva para todas las facturas que tenga que hacer. Y aquí en fórmulas, asignar nombre a un rango, a ese rango le voy a llamar de una forma. Yo le he llamado facturas, porque me va a facilitar la sintaxis de las funciones. De forma que esta tabla se llamará facturas. Pero es que también he hecho otra tabla. Comienza en este caso en número de línea. Me va a servir para las líneas. Tirando para abajo, esta sería la tabla número de líneas. Fijaos, he puesto facturas desde A7 desde el principio. Bueno, y le he dado hasta O, hasta la 5000, hasta cuando se me ha ocurrido. Y líneas no va a ser desde la, sino desde la H, en este caso, que es el número de línea. Claro, voy a utilizar una para buscar los datos de cabecera y otros los datos de línea de factura. Vale. Me he parado porque se me había olvidado. Fijaos, uso buscar V, la función buscar V, seguro que ya la conocéis. En cualquier caso he colgado un vídeo tutorial en el mismo blog para que la repaséis. Busco el número de factura en facturas
y le digo que me devuelva la sexta columna, que es donde se almacena la fecha, y un 0, ya sabéis, un 0 o un falso, para que me devuelva la coincidencia exacta. ¿Qué significa eso? Que si yo le pido la factura 5 que no existe, me va a dar errores. Me vuelvo a la factura 4, así que fijaos aquí un buscar V normal y corriente. Aquí otro buscar V, simplemente exactamente igual que el de antes, pero me devolverá la columna 2. Fijaos, en datos, la columna 2 es la que lleva el nombre del cliente, la 3 el NIF, la 4 el domicilio, la 5 su código postal. Por eso estas fórmulas son iguales. Fijaos, la 2, la 3, la 4, la 5 y por último la 6, como hemos visto antes, para la fecha. Con eso tengo la cabecera. Ahora otro truquillo. Si os habéis fijado, la hoja empieza en la B. Es porque existe una A, le doy al botón derecho, mostrar, que es una columna auxiliar donde he metido un numerador de líneas. Va a servir para lo siguiente. Vamos a suponer, aquí. No os asustéis de esta fórmula porque es muy simple. Lo único que intento es controlar los errores, de forma que me ponga un blanco cuando ya no haya más líneas de factura para esta factura. Pero realmente, me voy a volver a esa, realmente la función la voy a simplificar. La voy a simplificar y ahora explico. Buscar V. Vale. Perdón. Veamos. Le estoy diciendo buscar V, B10, o sea, el número de factura más, o sea, un ampersand, una concatenación de cadenas, el número el A17, el número de línea, pero con el mismo formato que le había aplicado en la celda aquí. Bien, de forma que yo lo que voy a buscar en esta tabla va a ser el 2017/00105 o 04, 01, 02, 03. Fijaos, de esa forma me encuentra, voy incluso a, para que lo veáis, buscar V, le quito esto, y lo que me busca es 2017/00401, o sea, la primera línea de la factura 4 de 2017. ¿De acuerdo? Fijaos que buscar V me encuentra el 1. El problema está en que si pongo solo esta función, se me va a rellenar toda la tabla de errores, porque a partir de aquí, o sea, por ejemplo, si lo copio esta aquí abajo, a partir de ahí no encuentra la fila 4 para esa factura, con lo cual me va a dar errores. Y lo que hago es un control de errores. Le digo, voy entonces a copiar la fórmula original ahí. La función sí, si es error buscar V, todo aquello que habíamos dicho, pues entonces me pones comillas, comillas, o sea, un nada, un 0, una cadena vacía.
Y en caso contrario, o sea, si no es error, pues me haces el buscar v. De esa forma me encuentra un 1 cuando me lo encuentra, y en este caso, aunque esté la fórmula, pero no me pinta nada, tampoco me saca un error. La columna A obviamente la voy a ocultar porque es una auxiliar que no me va a servir para nada, y de esta forma pues puedo tener una factura que me va a servir perfectamente. Fijaos, basada sobre todo en una tabla con datos que puedo tratar perfectamente. Claro, la tabla con los datos me podéis decir que es muy fea, que esto no es un libro de facturas. Efectivamente, el libro de facturas lo podremos extraer de esa misma tabla con una tabla dinámica, por ejemplo. Muy rápido. Insertar, tabla dinámica. ¿Qué es lo que yo necesito en el libro de facturas? Pues libro de factura, ¿de acuerdo? Hasta ahora tengo estas 4. La fecha, le voy a cambiar el formato. Diseño del informe en formato tabular. Y le quito el subtotal para el número de factura. Fecha, bien, el cliente, el NIF, todo lo que le quiero poner. No le quiero poner subtotales, subtotal de cliente fuera, subtotal de NIF fuera, subtotal de fecha fuera. Bien, ya voy teniendo algo que parece un libro de facturas. La base imponible, la suma de las bases imponibles. Las cuotas de IVA, y realmente no tengo el campo total factura, pero no es más que la suma de esto más eso, con lo cual ya tendría mi libro de facturas. O sea, teniendo estos datos más detallados, siempre podré tener los datos más agrupados, más resumidos. Bien, espero que os sirva esta manera de hacer las facturas y no os asuste demasiado las funciones, las fórmulas tan largas, que se pueden entender muy bien si las leéis despacio. Gracias.